Bueno, pues gracias al Señor. Vamos a buscar el texto que nos corresponde hoy, hermanos, en la predicación expositiva. Es Isaías 41, versículos 1 al 20. El texto, seguridad de Dios para Israel. Vamos a leerlo juntos. Isaías 41, versículos 1 al 20. Dice: Escúchenme costas y esfuércense los pueblos y acérquense y entonces hablen y estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó de oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de lejanas tierras te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh ustedes los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas de la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Siéntese, hermanos, por favor. Bueno, pues tenemos una lección muy importante de Isaías. Decimos, habla mucho del juicio. Los primeros 39 capítulos es cómo Dios juzga a Israel, a su pueblo, pero a muchas naciones también, y es un tema así de mucha condenación, de mucho juicio, porque Dios juzga por amor. O sea, Dios sabe que si seguimos viviendo como nosotros nos complace, hacemos muchos errores. Cometemos muchos errores y entonces nos advierte de que estamos en pecado para que nos arrepintamos y le empecemos a seguir. Eso es el arrepentimiento, ¿no? Entonces esos capítulos que hablan de Dios como juez, lo terrible del juicio es como una muestra de gran amor, porque no quiere juzgarnos, nos quiere amar y nos quiere perdonar. Pero entonces tenemos ahí un factor que es Israel. ¿Sabe que Israel es como cualquier nación? Porque muchos hoy incluso se jactan de ser judíos, ¿no? Y cosas así, pero el propósito de Dios no es que fueran especiales en sí, sino un pueblo del cual vendría el Salvador. Dios tiene siempre un propósito así muy instrumental, no que se quede la gloria del hombre, sino que la gloria es para Él. Entonces Israel no entendió esto. De hecho, los que siguen sintiéndose así como muy infatuados están muy equivocados. No son importantes porque son de Israel, son importantes porque Dios los escogió. Entonces tenemos aquí a Israel como factor de restauración en medio del juicio.
Lo único que Dios quiere es arrepentimiento. O sea, que haya un cambio de conducta, de corazón, que haya una vida de verdad, y entonces viene el plan perfecto del Señor. Israel falló tanto que mataron al Mesías, y hasta en la actualidad siguen esperando el Mesías los ortodoxos, porque ya muchos judíos de nacimiento ni siquiera siguen la religión, ni siquiera tienen la palabra del Señor, sino que tienen ese conflicto con las naciones y situaciones que están mal en su corazón. Ese pueblo falló, pero hay una promesa de restauración. Yo creo que hay un gran equilibrio, hermano. Nuestro pecado es terrible, pero la bondad de Dios es formidable. Formidable. Nosotros tenemos, igual que Israel, fallas, y a veces tenemos que ser corregidos, pero en medio de nuestras fallas siempre vemos la misericordia de Dios para restaurarnos, para que seamos restaurados y volvamos a su camino. Entonces Dios llama al arrepentimiento y a la consagración. No se puede estar delante del Señor sin arrepentimiento. Se necesita siempre la base del cambio de mente. Recuerda, arrepentimiento en griego es metanoia, cambio de mente. O sea, que mi mente cambie, que Dios me ayude a cambiar mi mente para agradarle, para no seguir con la mente que tengo destruida, caída, la imagen dañada de Dios, sino para que pueda hacerse el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a hablar de 3 condiciones para la restauración. Recuerde, el amor de Dios es incondicional, la salvación no. La salvación es totalmente condicional. Entonces, aunque Dios ama al mundo y quisiera que se arrepienta, no puede, por amor, no tomar en cuenta su pecado. Se requiere siempre que la gente se arrepiente y venga al Señor. Entonces, esas condiciones de restauración son 3, decíamos. La primera es escuchar. Dice 41, 1 al 6, que hay un llamamiento. Escúchenme, costas, y esfuércense los pueblos, y acérquense, y entonces hablen, y estemos juntamente a juicio. Es importantísimo escuchar. Hay mucha gente que habla hasta dormida, pero lo importante no es hablar, sino escuchar. ¿Cuánto hablo? Lo necesario, lo básico, lo que se necesita para comunicarme con los demás, pero es más importante que yo escuche, porque a veces si hablo y no escucho, tengo entonces un fuerte problema de comunicación con los demás. Es importantísimo siempre estar atento a escuchar. Fíjese que Dios nos dice hablen, dice escuchen. Tenemos 2 funciones ahí vitales, ¿no? El escuchar y el hablar, pero hablar es así como comunicarnos, pero escuchar es recibir la información necesaria. Entonces Dios llama a todas las costas, aquí simbólicamente es el mundo. Dios llama al mundo al arrepentimiento. Diríamos aquí, escúchame mundo, y luego dice, y esfuércense, porque sabe que seguir se requiere un esfuerzo. La gracia de Dios es maravillosa, pero se demanda un esfuerzo. Nosotros necesitamos esforzarnos en la gracia. O sea, sí, consagrarme, buscar, esforzarme por las cosas de Dios y acercarme al Señor. Qué importante estar cerca de Dios. Fíjese que es así como muy paradójico que Dios diga acérquense, porque mucha gente dice que está cerca de Dios o que quiere estar cerca de Dios, pero no cambia su conducta. Y entonces no pueden estar cerca de Dios. Para acercarme a Dios, tengo que cambiar mi conducta. Fíjese la palabra entonces. Esto es como un tiempo posterior. Primero escuchen y entonces hablen. Es importantísimo, ¿no? En todos los sentidos de la vida. Primero escucho y luego hablo. De hecho, cuando hablo sin escuchar, atropello mucho, me equivoco, lastimo y no está correcto. Primero escucho y después de escuchar tengo que hablar. Y luego Dios nos llama simbólicamente a un juicio. Dice, y estemos a juicio. ¿Usted quiere un juicio con Dios? Pues aunque no lo quiera, lo tiene. ¿Qué tal? Porque Dios es juez. Nos va a juzgar. No es que yo vivo como quiero, como me complace. No es correcto. Tengo necesidad de recordar que el Creador también es juez. Entonces, si me va a juzgar, tengo que cambiar mi conducta, porque el juez es perfecto y es un juez que no puede ser sobornado. Dice 41:2 que hay una autoridad. ¿Quién despertó del oriente al justo y llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a espada, a polvo como hojarasca, que su arco arrebata. ¿Quién despertó al justo? Dios. ¿Abraham era justo? No.
Abraham era idólatra, era una familia de fabricantes de ídolos y allá en Ur de los Caldeos estaban totalmente perdidos. Y por amor Dios llamó a Abraham. Claro que Abraham siguió, y hay un proceso que usted conoce de Abraham, pero no es porque Abraham fuera tan bueno. De hecho, lo que Dios hace no es porque somos buenos. Lo que Dios hace es porque Él es perfectamente bueno. Y dice ahí, te llamé del oriente. No eras justo, te llama así simbólicamente justo, pero te llamé. Dice, y te llamé para que me siguieses. O sea, Dios llama de manera permanente. No es de un momento, ni siquiera de cada semana. Es permanentemente como nosotros tenemos que seguir al Señor. Dice, ¿a quién entregué naciones? ¿Por qué entregó naciones Dios? Por puro amor. ¿Cuántas veces Israel venció? Porque Dios le ama. ¿Se acuerda que decíamos de Asiria? Cómo derrotaron a los asirios, porque Dios hizo un milagro de mortandad en el ejército de los asirios. No es porque Israel fuera mejor, es porque en Israel iba a venir el Mesías. Y aquí tenemos algo muy importante. Dios no cambia su propósito. Él te quería salvar, quería bendecir, quería restaurar, pero Israel, aun con todas las fallas que tuvo, Dios permaneció en el propósito de la salvación y de que fueran llamados en medio de naciones. Y dice, para que señorease sobre reyes. Es importante esto. Ahora, el señorío de Israel viene hasta el milenio. Cuando Israel sea cabeza de naciones, ahorita no es cabeza de naciones, pero va a ser. Dios prometió a David y a otros hombres fieles de Israel, van a ser fieles y entonces van a tener la victoria. Dice, y tus enemigos van a ser arrebatados como hojarasca, así como hojas secas, ¿no? Que ya no tienen humedad y resistencia. Dice, bueno, van a ser arrebatados tus enemigos. Luego viene la paz de Dios. Versículo 3, siguió en paz por camino por donde nunca sus pies habían entrado. Dios tiene caminos de paz. Somos nosotros los que nos desviamos de la paz a la contienda, al pleito, a las situaciones muy difíciles de violencia incluso. Pero dice aquí el Señor les llamó y los pasaban en paz. Israel pasó en paz cuando Dios quiso. Recuerde, cuando entraron a Canaán hubo victorias, hubo guerras, pero también hubo pasos en paz. Dios tenía un propósito de paz para ellos y dice, por un camino por el que no habían entrado los trajo, porque recordamos que fueron errantes en el desierto hasta que los asentó Dios en la tierra de Canaán. Luego hablamos de la soberanía, 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová el primero, y yo con los postreros. ¿Quién llama a las generaciones? Dios. Recuerde, una generación dura 40 años en la cultura hebrea, pero ¿quién llamó a las generaciones? Es Dios. No es que nosotros surgimos solitos, ni la evolución, ni Darwin, no. Hay un propósito exacto de Dios para cada persona. Y estas generaciones son llamadas por Dios. Y dice Dios, yo con los primeros y yo con los últimos. O sea, Él es el todo. Él es el todo. Con los primeros, o sea, ¿quiénes llaman? Porque nos creó, nos salvó, nos llama, nos ama, nos bendice, porque es pura gracia, pero es por puro amor que nos llama. Y dice, y también con los postreros, o sea, los de al final de la historia de la humanidad, ahí va a estar Dios llamando a los justos. Y luego dice algo del mundo, 41:5, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Esto no ha pasado, va a pasar. Cuando Israel, en la batalla de Armagedón, atacado por el anticristo, por todas las calamidades que hablan de la gran tribulación, al acabar la gran tribulación van a ser levantados. Y entonces las costas van a temblar y temor. Ahorita no tienen ni temen, tienen como una soberbia contra Dios, contra Israel, hablan de una manera así como muy descuidada, pensando que tienen control de todo, pero no lo tienen. El control lo tiene Dios. Y en su momento va a hacer que las naciones tengan espanto. Se congregaron y vinieron. Recuerda que dice Apocalipsis que son miles y miles de soldados. Miles y miles de soldados que están ahí en contra de Israel, instigados por el anticristo, por Satanás mismo y el falso profeta, y tienen así como esa jactancia de que van a invadir a Israel. De hecho, ya ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Se acuerda de la guerra de los 6 días? Nadie había nacido. 1967 hubo una guerra contra Israel, una más, nada más que ahí estuvo Egipto, el antiguo enemigo, y otros árabes también, ¿no? Y en pocos días Israel venció a sus enemigos. Yo creo que esto no es porque Israel es algo maravilloso,
Es la pura misericordia de Dios. Dios les ama y les bendice tanto que tiene un propósito. De hecho, era un día de la expiación que en hebreo se dice Yom Kippur. Por eso decían ellos, es la guerra de Yom Kippur, cuando quisieron invadir a Israel y no pudieron. Claro, Israel después pelea y es una guerra muy injusta, siempre hay inocentes de por medio, no es el plan de Dios, pero en medio de toda esta situación tan conflictiva vemos la gran misericordia de Dios. Dios les sigue amando porque es bueno, no porque ellos sean algo maravilloso. Y pasa igual con nosotros, ¿no? Por nosotros el amor se da por las gracias del Señor. Y luego viene un cambio de actitud. ¿Qué tan cambiada está su actitud, hermano, como creyente? Porque algunos seguimos siendo igualitos o hasta peores, ¿verdad? Es que estoy en Cristo, pero yo así soy, yo así me conduzco. Ya saben cómo soy. Ay, hermano, qué terribles somos de veras, ¿no? Porque dice ahí, bueno, cada cual ayudó a su vecino, cada cual, las naciones derrotadas por el Señor Jesús allí en la batalla de Armagedón, y empieza el milenio. Y entonces es un gobierno perfecto. ¿Cuántos quieren un gobierno perfecto? Están equivocados. Los hombres somos terribles. Sin Dios no hay gobernante perfecto del color que usted quiera. Y mire, podremos discutir hasta la muerte y no estaremos de acuerdo, pero los hombres sin Dios son malos gobernantes. El único gobernante perfecto es Jesús y va a estar 1000 años en Jerusalén. La gran noticia, ¿no? La gran noticia, no sé si Televisa o TV Azteca o quién la va a dar, pero hay una guerra tremenda, pero Jesús va a vencer. En un instante mueren todos los enemigos y dice, habla una mortandad de reyes y príncipes que se congregaron sintiéndose fuertes, igual que Asiria, históricamente como invencibles, y no son invencibles, e Israel empezará a gobernar. Y entonces dice, hay un cambio de actitud. Cada cual ayudó a su compañero. Ayude, por favor, hermano, no perjudique, ayude. Hay algunos que se oponen a lo que sea. ¿A qué te opones? A lo que sea. No me importa quién es, ni quién me hizo, yo, alguien que me la pague, ¿no? Ay, bueno, hermano, estás mal, no es lo correcto. Cambio de actitud. Viene un cambio en el corazón y dice, bueno, cada cual va a ayudar a su vecino, porque ya Jesús gobierna, ya hay esa mortandad de enemigos y entonces empieza 1000 años de gobierno. Y otra cosa importantísima, no sé los sexenios, los cuatrienios, los trienios, este es un milenio. Qué maravilla de un gobierno perfecto. Y lo importante es que usted va a estar ahí. Si usted está en Cristo y permanece, va a ser parte del gobierno de Jesús aquí en la tierra. No sabemos cuánto tarde para que esto pase, pero está dicho. Dice el Señor, y ustedes van a estar ahí gobernando conmigo. Dice, y a su hermano le dijo, esfuérzate. Por favor, no desanime a la gente. Hay algunos también que son desanimadores profesionales. Pudiste hacerlo mejor. Me quedaste a deber. Ay, hermano. No diga que es de Coacalco, por favor. Mejor diga que es de Coalcuaco, algo así, ¿no? No, esfuérzate. O sea, puedes lograrlo. Esfuérzate es una palabra de aliento, por favor sigue adelante. Es difícil, pero tú puedes esforzarte. ¿Y qué tal cuando nos dicen esfuérzate? Creemos que podemos hacerlo. Ahora, todo esto tenemos una conclusión. Dios llama al mundo a juicio y en su momento lo va a hacer. No es ahorita, no es como queremos, no es cuando queremos, es según su perfecta voluntad. Entonces Dios va a llamar a juicio en su momento y Dios tiene la autoridad perfecta para hacer las cosas de manera correcta. Él sí es perfecto y como decimos, un gobernante perfecto, 1000 años será una grande bendición. Lo terrible es que el hombre es malo. ¿Se acuerda que al final del milenio, Gog y Magog, otra batalla tremenda, Mongolia, China, varios países orientales actuales, eso fue Gog y Magog, desde Génesis. Entonces dice, se van a rebelar contra Dios. Porque el hombre se rebela contra Dios. El diablo ha estado 1000 años, porque el diablo no tiene la culpa, somos nosotros los que decidimos mal, pero después de que lo desatan 1000 años, pregúntele a Dios por qué lo desatan, porque estaba atado y lo desatan. Es la perfecta voluntad de Dios. Dice, sale para engañar a las naciones. Porque es un enemigo terrible, ¿no? Aún derrotado 1000 años, él sigue odiando a Dios y sigue haciendo la guerra contra Dios. Yo creo que ahí tenemos entonces que aprender una cosa muy importante. No peleemos contra Dios. Dios tiene un plan, un diseño, un propósito perfecto y es lo que nosotros tenemos que seguir. Dios nos va a guiar por caminos de paz.
Recuerde, la paz no es ausencia de problemas, es un corazón más grande que los problemas. Porque van a seguir, pero mi corazón tiene que crecer, yo tengo que cambiar y mi corazón va a ser más grande que mis problemas. Y como Dios es un soberano perfecto y absoluto, le seguiremos y 1000 años gobernaremos con Él. De manera que ahorita no nos interesa mucho la política de los hombres equivocada, queremos la política del reino. Cuando venga el reino, entonces sí estaremos allí, ya no habrá salvación, ni evangelio, ni cantos, es un gobierno mundial, la iglesia con Cristo, con Israel gobernando 1000 años, Israel desde Jerusalén, la iglesia del mundo, pero ese gobierno va a ser para la gloria de Dios. Lo bueno que va a ser con un cuerpo resucitado. Ya no es el cuerpo que tenemos ahorita medio maltratado, bastante maltrecho algunos, no, es un cuerpo nuevo. Y la bendición es que además ni siquiera tendremos sobrepeso, ¿no? Ya no tendremos, no sé qué pasará con eso, pero lo que sí sé es que es un cuerpo nuevo. Cambios de mucha bendición. La segunda condición es muy gráfica, conversión. Conversión. Conversión es cambio de mente o cambio de dirección. Porque nosotros tenemos una mente muy aferrada a lo material, a lo pecaminoso, muy equivocada, pero hace falta una conversión. Versículo 7 al 11 dice allí que habrá personas, 41:7, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo el que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Sigue habiendo cambios en las personas. ¿Quiénes? Los que quieran, porque igual los que no quieren siguen con la misma terrible actitud. Pero dice aquí, estas personas, ¿qué tal que el carpintero anime al platero? O sea, el que sabe de maderas, anima al que sabe de metales. O sea, no puede decirle nada, porque cada quien sabe lo suyo, ¿no? Pero sin saber lo que el otro hace, le dice, estás bien, trabaja. Qué bueno que lo que tú haces es importante. Te voy a animar, dice, y el que le estaba con martillo otra vez, ¿no? La gente que trabaja metales así muy lindo, dice, bueno, esa gente va a estar animada como trabajando. Aquí es la actitud del corazón. Y al que bate con el yunque, ¿cuál es el que bate con el yunque? Pues el herrero. Un trabajo muy pesado, ¿no? Con mucho fuego, con mucho metal, con mucha fuerza. Bueno, el que está con el yunque dice, buena está la soldadura. ¿Qué tal decirle a la gente, lo que haces está bien? En vez de estar criticando o buscando errores, decir, mira qué bueno, que lo que tú haces está bien y hasta la soldadura está buena. ¿Será que habrá que conocer la soldadura, hermanos? Pues los que saben de eso, no cualquier cosa suelda, no en el material o las condiciones que se tiene para trabajo. Dice aquí, es la mejor condición, la soldadura está bien y lo afirma con clavos para que no se mueva. O sea, trabajos bien hechos. ¿Cuántos pensamos en los trabajos bien hechos? Porque quienes hacemos los trabajos, ahí se va. Como me pagan poquito, ahí se va más o menos, ¿no? A ver cuánto, según cuánto me pague. Si me pagan más, trabajo mejor. No, hermano, qué mente tan destructiva, ¿no? O sea, yo trabajo bien porque es lo que se requiere. Y cuando trabajo bien, entonces viene la recompensa, el premio o algo de crecimiento personal. Pero ahí dice, es un crecimiento de las personas haciendo las cosas bien para que queden inamovibles. Luego habla de la elección. Dios elige porque quiere. 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sabe que Dios elige? Aquí tenemos un conflicto. Calvinistas arminianos, que jamás se va a resolver hasta el cielo. Y no sé quién estará ganando. Yo estoy como en medio, ¿no? Tienen parte de razón y parte de error, pero dice aquí, bueno, Dios escogió a Israel porque Él quiso. Y dice aquí, te llamé Jacob porque yo quise. ¿Qué es esto? No por tus cualidades, no por tus bondades o tu belleza. Te llamé porque yo quise llamarte. Porque la gloria del llamamiento es de Dios. O sea, Dios llama porque Él quiere. Y dice ahí, te llamé de los confines de la tierra. ¿De dónde? Ya dijimos, de Ur de los Caldeos. De un hombre idólatra sin conocimiento de Dios, de ahí le llamó y les empezó a formar como nación. Ahora, la formación de Dios es muy importante, porque dice, te tomé de los confines de la tierra, o sea, te llamé de muy lejos, pero ahora eres cercano, ahora eres mi pueblo. Dios llama a Israel como su pueblo, ¿no? Y luego dice, a quien yo escogí Jacob, a quien yo escogí. ¿Recuerda qué significa Jacob? Tramposo. O sea, te llamé tramposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿A cuánto les gustan los tramposos?
Yo sé que algunos luego cuando juegan hacen trampa, allí, hasta con la Biblia en maratón y no sé qué, y hacen trampas. Ay, hermano, no haga eso nunca. Que gane quien deba ganar, ¿no? Hay quien es hábil, alguna cosa, pero nunca hagamos cosas tramposas. Jacob fue tramposo, hasta con su suegro, ¿no? Se robaban de uno al otro, llega el punto de que casi se matan, como buen yerno y suegro, ¿no? Pero no debe ser así, hermano. Nadie debe haber una actitud de cambio ahí, ¿no? Te tomé de los confines de la tierra y te dije, mi esclavo. Aquí no es siervo, es dulos. Mi esclavo eres tú. Israel tenía que ser esclavo de Dios. Para eso fue llamado, no entendieron. Pero dice ahí, bueno, yo te llamé para que fueras mi siervo, mi esclavo. Te escogí y no te deseché. Y aquí tenemos algo muy importante, hermano. Quizás nosotros tenemos como la idea de la elección de carreras muy particular. Algunos de aquí van a la escuela porque les queda cerca, les queda lejos, porque no sé qué razones tenemos. Pero en los tiempos previos al Evangelio y en el Evangelio, los maestros escogían a los alumnos. Y era un altísimo honor que un maestro nos escogiera. Por eso Jesús dice, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. No entendemos en nuestro contexto, ¿no? Así que tenemos las escuelas en otro nivel y en otro tipo de valores. Pero aquí Dios escogió a Israel y dice, yo te escogí porque yo quise. No que te vi algo bueno o porque eras lo más excelente, te escogí por puro amor, pero yo te escogí. Y como te escogí, no me equivoco. ¿Sabe que Dios nunca se equivoca? Entonces, hermano, aun con Israel, en la falla que hay, Dios les va a restaurar. Y dice ahí, bueno, te escogí y no te deseché. Qué importante es recordar que Dios nunca nos desecha. Dios nunca dice, ya no me gustas, ya no te quiero, voy a buscar a alguien más. Eso hacemos los hombres cuando no tenemos a Dios en el corazón. Pero Dios dice aquí, te escogí y no te deseché. Yo te llamé mi siervo. Luego ves el versículo 41:10 sobre el miedo. No temas porque yo estoy contigo. No te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, la elección es incondicional, es perfecta, pero aquí dice también que tiene que estar fuera el miedo. ¿A cuántos el miedo nos ha hecho muchísimo daño? Que decimos, bueno, no voy a lograrlo, no va a resultar, esto no va a estar bien. Y el miedo a veces ni siquiera están pasando las circunstancias, ya tenemos ahí nosotros una alteración tan grande. Y dice aquí, no temas. Recuerda, más de 300 veces en la Biblia aparece la palabra, no temas. O sea, para cada día de la vida, si usted lee la palabra siempre habrá, no temas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. A lo que debemos temerle es a fallar, a caer en pecado. Pero mientras yo no caiga en pecado, no temo. No soy perfecto, pero tampoco estoy en el peor pecado, ¿no? Dice aquí, no temas, ¿por qué? Yo estoy contigo. Y es tiempo presente. Dios está siempre. La gente a veces está y a veces no está. Hay gente que amamos mucho, que ha estado, o nosotros hemos tenido el privilegio de estar cuando lo necesitan. Es una gran bendición, pero no siempre se puede. Sin embargo, aquí dice Dios, no temas porque yo estoy contigo. Él que es infinito, eterno, inmutable, Él es perfecto en todo, siempre está con nosotros. Recuerde, no importa que no le sienta. Yo quisiera que quitáramos un poco la idea del sensualismo, ¿no? El andar sintiendo a Dios, cosas así, porque hay una tendencia, ¿no? Pensamos que cuando sintamos a Dios, incluso algunos cantantes famosos entran a la presencia del Señor. Entra a la presencia del Señor. Está errado. En el Antiguo Testamento pasaba, en el Nuevo Testamento no pasa, porque dice yo estoy contigo permanentemente, hasta los fines de la tierra yo estoy contigo, yo estoy. Nunca dice tienes que sentir, porque recuerde que a veces no sentimos que Dios está con nosotros, pero Él está. Entonces es importante la convicción ahí, no andar con la idea de sentir o no, pero le sienta o no le sienta, Él está conmigo. De hecho, a veces cuando me siento un poquito más lejos de la voluntad de Dios, es cuando Él siempre está. Porque es como un Dios perfecto y santo, ¿no? Que tenemos esa bendición de que está con nosotros. Otra palabra de Dios, no desmayes. O sea, no te decaigas, no llegues a la inconsciencia. Estás cansado, abrumado, no desmayes, porque yo estoy contigo. No dice porque eres muy bueno o porque tú eres el campeón que hay en ti. No. O decreta y declara, tampoco dice eso. Dice, yo estoy contigo y por esto no vas a desmayar. Luego una cosa importante, hay que esforzarnos, porque algunos son tan conchudos que hasta dormidos están ahorita. No, déjelos. ¿Sabe que hay gente que siempre es como muy de descansar?
No se prepara, no se preocupa, no se ocupa. Aquí dice, esfuérzate. Y ahí tenemos el equilibrio doctrinal. Cuando los calvinistas dicen, no tienes que esforzarte. Dios hace lo que Él quiere, es cierto. Pero aquí dice, esfuérzate, y es voz activa. O sea, tú tienes que hacer la acción. Recuerden que la voz activa a veces es de Dios, cuando Él hace las cosas sin que yo haga nada. La voz media, yo estoy entre las cosas, participo de. Y cuando yo recibo la acción, yo soy voz pasiva. Y aquí está en voz activa, esfuérzate tú. Entonces dice Dios, yo te voy a esforzar. Entonces sigas esforzando. Porque claro que es difícil, ¿no? La economía, la edad, las circunstancias tan difíciles que nos rodean. A veces nos desalentamos, pero dice aquí Dios, esfuérzate. Yo estoy contigo, no desmayes y yo te esfuerzo. O sea, yo te exijo que seas fuerte y que te esfuerces en lo que tienes que hacer. ¿Dios exige, hermanos? Claro. Exige todo, no es poquito o cuando yo quiera. No, dice, yo te voy a esforzar siempre, porque si te esfuerzo, tienes la victoria. Nada más que acuérdate de que siempre te ayudaré. La palabra siempre, ¿cuándo es, hermano? Siempre. Porque a veces buscamos la ayuda cuando hay crisis, ¿no? Sin embargo, aunque yo sienta o no la crisis, ahí está mi gran ayudador. Dios me ayuda. Hace muchísimos años, nadie había nacido. Trabajamos en una institución para una denominación muy grande que tenía una serie de folletos para los recién convertidos, ¿no? Eran 6 y 6, 3 grupos de 6. Tu amigo y ayudador era una de ellas, que decía el Espíritu Santo. Y esa de tu amigo y ayudador era muy bonita porque hablaba del Espíritu Santo. Otra parte decía las buenas de salvación, era muy buena, ¿no? Y otra parte de los grandes interrogantes de la vida, con preguntas. Pero a mí me encantaba tu amigo y ayudador, porque ¿quién es el amigo? Es el Espíritu Santo, el Paracleto. Él me va a ayudar siempre. Aunque le pida o no le pida, Él me ayuda. Consciente o inconsciente, Él me ayuda. Siempre te ayudaré. Y Dios es así de absoluto, ¿no? No es cuando yo sienta que necesito o yo crea, no, te voy a ayudar siempre. Y si se da cuenta, hermano, Dios nos ha ayudado siempre. ¿Qué tal si en vez de quejarnos de que aquí sentí que no me ayudó, no me ayudaste? No, hermano, te ayudé siempre. Siempre te ayudé, te voy a sustentar, dice, con la diestra de mi justicia. O sea, en su perfecta justicia nos sostiene. Qué maravilla que no es en mi injusticia o en la injusticia del mundo, sino en su perfecta justicia nos sustenta siempre. Y luego viene la vindicación, o sea, la restauración de su pueblo. Versículo 11 dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. O sea que va a haber una restauración para Israel. Ahorita tenemos el antisionismo, o sea, mucha gente odia a Israel. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. No son salvos, porque no son salvos. Aunque tengan la ley judía, ¿no? A unos mesiánicos les da mucho problema llegar a Cristo. No creen que, ya son mesiánicos. No, hermano. A veces siguen luchando mucho con eso, ¿no? Conocemos a un pastor que platica con un pastor mesiánico y aquel le dice, bueno, es que ustedes quieren que yo deje de ser judío y no puedo. Yo no te puedo pedir que tú dejes de ser mexicano, por ejemplo, ¿no? Para que yo sea como tú, va a ser muy difícil. Entonces, aún los mesiánicos están en la gran batalla de la indefinición. Porque quisiéramos que al decir el Mesías ya le recibieron, pero no. Siguen teniendo muchos resabios ahí. Entonces hay que orar por ellos, ¿no? Hay que orar por ellos. Pero dice aquí que no es porque ellos son lindos, sino porque Dios les ama. Sin embargo, dice que una cosa muy importante. Los que se enojan contra ti serán avergonzados. ¿Quiénes son aquí? Pues el anticristo, el falso profeta y las grandes naciones, ¿no? Todas las naciones poderosísimas que van a estar contra Israel. Ahorita mismo hay mucha guerra contra los judíos. La situación política que tienen en este momento, ¿no? Y hay gente que los odia, esos judíos, malditos judíos. Tampoco, hermano. Ni malditos ni benditos. O sea, más bien, ojalá se convirtieran. Ese es lo que quisiéramos con ellos, ¿no? Pero no digamos ninguna maldición contra ellos, porque dice, los que se enojan contra ti serán avergonzados. O sea, tus enemigos van a pasar vergüenza. Esto es maravilloso para Israel en el futuro, pero aquí está la promesa como en pasado, ¿no? Luego dice, van a estar confundidos tus enemigos. Confusión es debilidad, es perder la dirección. Entonces no nada más van a ser quitados, sino van a ser debilitados. ¿Por quién? Pues por Dios. Dios que tiene control de todas las cosas, ¿no? Luego dice, y perecerán, o sea, se van a morir.
todos los que contienen contigo. Ahí sí, ¿por qué? Porque Jesús empieza a gobernar esos 1000 años y entonces Israel será levantado como nación. ¿Qué aprendemos de esto? Cambie su carácter. No desanime a nadie, no desaliente a nadie, mucho menos ponerle un tropiezo a nadie. Tenga un carácter bonito, dígale a la gente que sí puede. ¿Qué tal si le decimos a la gente que sí puede? ¿Podrán o no podrán? Pues claro, porque tienen a Dios, ¿no? Y aún las habilidades que Dios le da a cada uno, por su pura misericordia, digámosle, tú puedes, hermano. Tú puedes. Qué bueno que estés con nosotros. Qué bueno que tu habilidad está sumada. ¿Sabe que hoy más que nunca la iglesia es la suma de las habilidades? Porque todo es electrónico, así tan complicado. Gracias a los que llegan, a sus habilidades, porque nos ayudan. No es un hombre o una mujer, es de un grupo completito, el equipo perfecto. No le tenemos habilidades y dones, pero hay que decirles que sí se puede. Los que somos así medios, conozco un pastor que dice, yo soy cibernícola. Entonces, los que somos cibernícolas, pues no nos sintamos menos. Aún así Dios nos ama. Pero los que tienen tantísimo conocimiento, sumen y no resten. Porque tienen muchísimas habilidades maravillosas hoy día, eso que nos sorprende. Entonces, hermanos, sigan con sus habilidades. Qué bueno que tengamos un gran equipo. Los que cantamos bastante feíto, bajemos la voz para que no hagamos algo que sea disonancia. Hay quien dice, ¿ya por qué no cantas? Porque hago disonancia. Busque disonancia. Entonces, no, mejor así, bajito. Porque hay quien dice, yo canto feo pero fuerte. Ay, no, tampoco. Mejor bájele, porque feo y fuerte, imagínese. Es que feo pero fuerte, no, tampoco. Hay quien canta muy lindo, toca instrumentos, bueno, están en este talento y don, o los ministerios que sean, ¿no? Qué bueno que podamos estar ahí. Conocimos a un evangelista colombiano hace muchísimos años, en un curso aquí en Colombia, que era un gran evangelista, pero era mal pastor. ¿Cómo ve? ¿Se podrá o no se podrá? Ahora, lo bueno es que él decía, mira, yo de pastor no la hago, no, hago mucho daño, pero soy evangelista. Y ganó mucha gente para Cristo en su país. Ahora está en Miami, pero bueno, es un talento, ¿no? Y quienes tenemos el humildísimo papel de pastor, decimos, pues qué bueno que por lo menos algo aporte, ¿no? Porque Dios nos hace diferentes, pero no pretendamos que todo lo podemos hacer, somos un cuerpo. Entonces, hermano, dígale al otro, como aquí dice, qué bueno que hace las cosas bien. Hasta la soldadura está buena. Por favor, cómase el talento sin quejarse. Porque dice, ay, le quedó saladito. Ay, hermano, mire, les queda para la gloria de Dios, no para nosotros, ¿no? Ya en su casa usted coma como quiera o lo que sea, pero aquí en la iglesia no hagamos esas caras y gestos, ¿no? Hay quien dice, ¿cómo te gusta? Ay, pues se ve feíto. Ni siquiera lo probó, dice, se ve feíto. Huele feíto, bueno, no sé ya. Tenemos que ver algo que esté echado a perder, ¿no? Pero definitivamente una mejor actitud. Dígale, hasta la soldadura está buena. O sea, qué bueno lo que usted está haciendo. La tercera condición de la restauración es paz. Versículos 12 al 16. Dice que desaparecerán los enemigos. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa de nada aquellos que te hacen la guerra. O sea, vas a buscar a tus enemigos, ¿cuándo? En el milenio. Cuando Israel está huyendo y llegan a Jerusalén, recuerda, y hay muchos que están atacándolos, piensan que van a acabarlos, pero llega el Mesías. Y el Mesías pone su pie en el monte de los olivos y mueren muchísimos miles de soldados enemigos e Israel es vindicado. Y la iglesia, bueno, pues entonces regresaremos, ¿no? Porque se supone que estamos en las bodas del Cordero. Entonces, hermano, es maravilloso regresar para servir. ¿Sabe que el plan de Dios siempre es positivo y bueno? Es un plan perfecto, ¿no? Y dice ahí, vas a buscar a los que se pelean contigo y no los vas a hallar. O sea, estos enemigos, estos que te están atacando, que te están buscando alguna forma de daño, van a ser quitados. Ahora, aplicado a nosotros veremos enseguida, ¿no? Pero dice algo muy bonito, serán como nada. ¿Cómo qué? Como nada. O sea, van a ser quitados. Estos enemigos que amenazan, que violentan, que están diciendo cosas terribles, si no es el plan de Dios, no te van a tocar. No van a hacerte daño porque Dios no quiere. Luego dice que Dios sustenta, ¿no? Versículo 13, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Porque es la razón. Porque Dios llama, porque hay una bendición de que sin que tengamos grandes cualidades, Dios nos usa por pura misericordia. Y dice ahí, bueno, esto es así, porque yo te sostengo de la mano derecha.
Recuerde que los que somos, la mayoría de nosotros diestros, es la mano de la fuerza, ¿no? Donde es habilidades y cosas lindas. Los que son siniestros, así se llaman, ¿eh? Los que son de la mano izquierda, bueno, es otro funcionamiento. Hay que adaptarnos con ellos, ¿no? Pero dice aquí, como la mayoría son diestros, te agarro de tu mano derecha. No de la más débil o menos hábil, sino de la mano fuerte. De esta mano fuerte yo te ayudo. Y ahí hay una gran lección, hermano. A veces nos sentimos como sostenidos por el Señor. No es que tengamos humanamente recursos o gente que está con nosotros, es Dios. Y decimos, bueno, gracias a Dios porque tú me sostienes. Y luego dice, a los que están haciéndote pelea, no los hallarás. Porque la bendición viene ahí entonces para Israel, ¿no? Los que te hacen la guerra van a ser quitados. Dios nos sustenta y nos dice que nos ayude. Y luego dice algo muy bonito, gusano de Jacob. ¿Por qué gusano de Jacob? Eso es por la pequeñez. El gusano está en un proceso de metamorfosis, ¿se acuerdan? No es lo que debía de ser todavía, pero está en un proceso. Por eso dice, no temas, gusano de Jacob, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Otra vez, tú eres como un gusanito, pero yo soy el Santo de Israel. El mismo que venció a Siria, esa es la palabra que usa Isaías, el Santo de Israel, dice, yo estoy contigo y soy tu Redentor. Aquí entra entonces la gran realidad del perdón de Dios. Dios nos redime, ¿se acuerdan? Así como Ruth fue redimida por Booz, no tenía nada humanamente para sostenerse y hubo quien la redimió. Esa es la palabra Goel, que para nosotros es Jesús. Dice aquí, yo soy tu Redentor y te sostengo porque quiero. Luego dice una obra especial, versículo 15, he aquí yo te he puesto por río y por río nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los mollerás y los collados reducirás a tamo. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Qué es el trillo? Recuerda que eran metales filosos para irle quitando el granillo al trigo básicamente. Y dice aquí, que ahora es como un gusano, va a ser como un trillo. O sea, vas a moler. Israel va a moler, sí, van a vencer en el tiempo en que el Señor lo disponga, pero no es porque ellos son así. Fíjese la frase aquí, sí es voz pasiva, te he puesto por trillo. O sea, yo, aunque tú no eres nada, yo te pongo por trillo. Y vas a trillar, vas a moler granos difíciles de moler, porque ese es el propósito que tengo para ti. Los vas a reducir a tamo. Otra vez se acuerda que el tamo es el granillo, que queda ahí así después de que se están trabajando los cereales. Bueno, dice así, vas a reducir a tus enemigos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Ahora, Israel no va a ser un gran ejército, ni van a vencer a los enemigos, es Jesús. Y la iglesia viene, la gloria de Dios nos la comparte, porque vendremos con Jesús para hacer esa victoria tan grande. Es una fortaleza una metáfora de la fortaleza que Dios da allí. Y dice el versículo 16, los aventarás y los llevará el viento, y los vas a hacer pasar como un torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. O sea, Dios le da a Israel la bendición. De haber sido enemigos, de haber sido derrotados, ahora tiene Dios la grande bendición de quitar la violencia. Esta violencia sigue sucediendo. Hoy tenemos guerras en todo el mundo, que nunca estamos de acuerdo con ninguna de ellas, pero decimos, bueno, entonces, ¿cómo es que Dios, en medio de la guerra, sostiene a su pueblo? Hay un plan perfecto, fortaleza, propósito. Hay, hermanos, cosas muy importantes y muy buenas que el Señor tiene preparadas para Israel, pero ilustradas hacia nosotros hay cosas muy parecidas. Tenemos la bendición muy importante de que somos el pueblo de Dios también. La cuarta condición, porque son 4, es la provisión. O sea, que Dios sustenta, Dios provee. Dice versículos 17 al 20, a los necesitados, los afligidos y menesterosos que buscan aguas y no las hay, seca esta desde su lengua, yo Jehová los oiré, y el Dios de Israel no los desampararé. ¿A quiénes? A los que tienen sed, a los que están en una fuerte necesidad, que están así, con una urgentísima necesidad. ¿Quién les sustenta? Dios. En ese momento, a lo mejor Israel va a estar con sed. Cuando recuerden los asedios a las ciudades, pues les quitan el agua, ¿no? Les quitan los alimentos para reducirlos. Dice aquí, bueno, así que tú estás con esa gran necesidad, sin embargo, yo que te sostengo voy a estar contigo y no te voy a desamparar. Y luego viene un gran cambio, versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes de medio de los valles, abriré los desiertos, estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Mire, los manantiales no surgen en las tierras altas, surgen en las tierras bajas.
O sea, realmente por la inercia de las aguas es donde tenemos que surge algún ojo de agua. Pero normalmente en las montañas muy arriba no hay agua. Sin embargo, aquí dice Dios, yo voy a hacer el milagro de que de las montañas más altas, simbólicamente, va a haber como aguas, va a brotar el agua. Y donde hay agua, hay vida. ¿Verdad que sí? Dice ahí, entonces van a brotar ríos de agua y fuentes de agua en los valles. Voy a abrir estanques de aguas ahí en los lugares inaccesibles para que te pueda bendecir. Dios siempre hace milagros impresionantes. De hecho, nuestra vida es un milagro, ¿no? Muchas cosas que vemos alrededor nuestro es un milagro. Bueno, gracias a Dios por esto, pero en medio de la guerra y las situaciones tan violentas, dice Dios, voy a darte guerra, en medio de la guerra, estanques de aguas. Y luego vienen árboles muy grandes. Versículo 19 dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. O sea, los desiertos siempre tienen hierbas muy específicas, ¿no? De muy poca consumo de agua. Pero es aquí, en los desiertos habrá arrayanes. ¿Qué tal? ¿Se podrá? Sí. Claro. Muchos pensamos que en el milenio va a ser literal, ¿no? Que va a haber en el mundo entero una restauración, como el mundo era antes de que Adán y Eva fallaran. Porque Dios tiene un plan perfecto. Nuestros padres, Adán y Eva, fallaron, pero Dios restaura. Y dice aquí entonces, habrá manantiales de aguas así en lugares muy altos, y donde hay desiertos, habrá árboles frondosos. Porque Dios tiene una grande bendición, y ese es el plan de Dios. Mira qué positivo es Dios, ¿no? Aunque hay juicio y hay señalamiento del pecado, en medio de todo, Dios dice, habrá bosques, donde hoy hay yermos, donde hoy hay desiertos, ¿no? Dice, y habrá muchos árboles. ¿Dios es escaso? No, hermano. Dice aquí, árboles grandes, muchos árboles, de todos los que tú te imagines. No sé cuál es el árbol que más le gusta a usted, hermano, pero dice aquí, habrá muchos árboles. Entonces, aplicado decimos, bueno, cómo Dios bendice en medio de la gran necesidad. Y luego dice, con un propósito, ¿para qué? Versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová ha hecho esto. ¿Cuál es el propósito? Que la gente reconozca a Dios. Porque humanamente hay cosas que suceden o no suceden. Tenemos esa gran contradicción en nosotros, ¿no? Cosas muy positivas y cosas muy negativas. Pero en la restauración para Israel, en el tiempo del gobierno de Dios, el propósito es que vean y conozcan. Fíjese, dice que son 4 verbos, para que vean. Blepo es ver superficialmente, pero luego dice conozcan es gnosis. O sea, para que no nada más sea superficial, sino para que vean más profundamente. ¿Quieren conocer a Dios? Lo van a conocer. Y el propósito es de Él, exactamente en la restauración de Israel, que la gente conozca quién es Dios. Porque actualmente le pueden negar y blasfemar contra Él, sin embargo le van a conocer. Y luego dice, adviertan es como estar avisado. Es otra palabra, ¿no? Habla de varias acciones que tenemos que hacer. Y luego dice, entiendan más allá. Un nivel más de aprendizaje, que entiendan quién es Dios. Entonces, en todo este proceso de guerra de Israel, fallando, la iglesia predicando, el mundo hecho pedazos, hay un propósito, que vean que la mano del Santo de Israel lo creó todo. Otra vez, el Santo de Israel es como se define Dios cuando venció a los asirios. Entonces, el que venció a los asirios bendice a Israel y por extensión también bendice a la iglesia. Estamos en medio de una gran necesidad, hermano. El mundo está totalmente perdido, pero aquí estamos puestos nosotros como parte de la solución. Ya no están los grandes héroes de la fe, pero estamos nosotros. Y yo creo que Dios tiene un plan tan perfecto, hermano, que seamos como seamos, Dios nos quiere usar. Hombres o mujeres de la edad que seamos, en las circunstancias que nos rodean que sean, ahí Dios se manifiesta. Y Dios nos quiere usar a nosotros el día de hoy. Por favor, véase a sí mismo como una respuesta de Dios. Porque a veces decimos, a ver si Dios levanta a alguien. Ya lo levantó usted. Aquí está usted, hombres y mujeres, decimos, de todas las edades, aquí estamos puestos para que Dios nos use. Usted es parte de la solución porque nuestro Dios es grande y poderoso. Hay promesas de abundancia que tenemos que buscar la fidelidad para que se cumplan. Y habrá un cambio en la gente cuando llegue Jesús al corazón de ellos. Pero aquí otra vez estamos nosotros. Quien está allí en esa oficina, en ese medio difícil, donde usted se desenvuelve, usted está puesto como una solución de Dios para esas personas.
Entonces no esperemos al milenio o a la gran tribulación. Ahorita mismo ya la bendición de Dios es que estemos con este gran propósito de servir y de ser útiles donde quiera que estemos. Y el gran plan de Dios es que la gente entienda quién es Dios. Mire, tenemos la bendición de que nosotros le conocemos de cerca por su palabra, por su amor, por su justicia. Conocemos a Dios. Por favor, cuando alguien pregunte cómo es Dios, usted conteste, porque usted sí sabe, ya sin miedo, sin ninguna situación ahí de complicación. Yo lo que sé de Dios es esto: Dios es muy bueno, Dios es poderoso, Dios puede bendecirte y darte la solución en lo que tú estás necesitando. Ahí Dios se puede manifestar. 4 condiciones para la restauración aquí en Isaías: es escuchar, conversión, paz y provisión. Oramos al Señor, hermanos, que Dios nos use de acuerdo a su palabra para que podamos seguir haciendo exactamente el propósito perfecto que Él tiene. Isaías 41, versículos 1 al 20. Seguridad de Dios para Israel. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendición, por darnos el gran privilegio de conocerte, de estar en tu camino. Gracias, Señor, porque tú levantaste a esta iglesia en ese tiempo, Señor. Bendijiste a Israel, les llamaste para que se arrepintieran en su momento con Isaías y todos tus profetas. Y oramos por Israel, por restauración, para que estén en Cristo de verdad, Señor. Pero estamos aquí nosotros como parte de la solución, solamente porque tú nos has llamado en Cristo para que seamos tus hijos, elegidos con un propósito, Señor, de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos cada día más a estar más atentos a escuchar, porque a veces tenemos tanto el proyecto de estar comunicándonos, de estar pidiendo, de estar hablando delante de ti, y es importantísimo también escuchar, que estemos, como dice aquí tu palabra, escuchen para que vean y entiendan y comprendan y disciernan, que haya una conversión en el corazón también, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno, pero te pedimos que nos dirijas para que haya una conversión total, plena, una conversión genuina en nuestro corazón, para que lleguemos a Cristo al final de todas las cosas. Que esta paz que tú prometes para Israel, Señor, que dice: te traje de los confines de la tierra, mi siervo eres tú, te hice andar por caminos de paz en lugares que tú no conocías. También nosotros ahora como iglesia, Señor, te pedimos que nos dirijas para que estemos haciendo el propósito perfecto tuyo y que lleguemos a ese plan maravilloso que tú tienes para nosotros, y que veamos también la provisión, cómo tú sustentas, cómo tú vas a dar las cosas cuando quieres, y tienes la bendición para que cada uno te sigamos en Cristo. Clamamos por nuestros muy pequeñitos, que tú los bendigas y que estén fortalecidos en tu camino. Nuestros jóvenes que son fuertes también, Señor, que sigan en tu camino, y los que somos adultos y ancianos, todos firmes en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dejamos este lugar.